Saludo a todos los presentes, estimados doctores en Derecho, distinguidos abogados litigantes, futuros colegas, estudiantes universitarios de nuestras prestigiosas casas de estudio y a todas las personas interesadas en el fascinante mundo del derecho y la justicia. Es un honor y un privilegio inmenso para mí hoy, jueves 26 de junio del año 2025, compartir este espacio con ustedes. Soy su abogado Leonardo Velázquez y hoy nos adentraremos en las entrañas de los recursos procesales, las herramientas para defendernos en los tribunales y defender, por supuesto, nuestros casos, nuestros clientes o a las partes. Una danza compleja de frases, recursos y principios que, como bien sabemos, buscan incansablemente la justicia y el debido proceso. No es solo teoría, es la vida de una persona, sus libertades y sus derechos, lo que juega en cada una de estas etapas para hacer justicia. Permítanme guiarles a través de este intrincado camino, desglosando sus peculiaridades con un lenguaje cercano, pero sin perder lo riguroso que nos exige nuestra disciplina del derecho. Podemos iniciar tomando en cuenta dos reflexiones sencillas pero profundas que nos invitan a la meditación sobre el ejercicio de nuestro día a día en el derecho. Como bien señaló el doctor Hernando Crisanti Aveledo, el proceso penal es un camino de dolor y esperanza, donde la verdad debe ser el faro y la justicia el destino. Esta frase nos recuerda la carga humana y la responsabilidad que asumimos en cada expediente, donde la búsqueda de la verdad y de la verdad precisamente real es el único norte para alcanzar la justicia que tanto necesitamos. Y como nos lo decía también otro abogado inminente, el doctor Eri Lorenzo Pérez Sarmiento, la forma es la garantía, no es estorbo. El respeto al procedimiento es el resguardo del derecho a la libertad. Con estas palabras, el doctor Pérez Sarmiento nos subraya la importancia de la rigurosa e incansable faceta procesal. Cada paso, cada laxo, cada formalidad en el Código Orgánico Procesal Penal no son meros trámites, sino escudos que protegen los derechos fundamentales de las personas. En última instancia, salvaguardan la libertad. El rollo procesal penal, según el Código Orgánico Procesal Penal, se arma por etapas, como una escalera, para que la justicia sea lo más transparente y correcta. Recuerdo una vez una anécdota, un caso que pinta muy claro cómo es el proceso de la fase y por qué cada uno es tan importante.
Era el caso de un hombre trabajador, de familia, al que acusaron de hurto. La fiscalía, en la primera parte, lo que denomina el Código Orgánico Procesal Penal, la fase preparatoria o fase de investigación, había recolectado unas pruebas que parecían irrefutables. El testimonio de un testigo, 1, un video medio borroso, 2, y hasta una ropa que coincidía, 3. El Ministerio Público, que es el que lleva la batuta en la investigación, se movilizó rápido y los plazos para recoger todo se cumplieron al pie de la letra. Pero ojo, ahí la defensa recién formada se dio cuenta de un argumento, de un detalle pequeño pero clave. A la víctima no le habían avisado bien que el caso se iba a archivar. Es decir, un vicio en la notificación. Esto, aunque suena una bobería, abrió la puerta para introducir un recurso de revisión. La víctima, ya bien enterada, introdujo su recurso y la investigación se reaperturó, permitiendo a la defensa conseguir pruebas que al fiscal se le habían pasado. Ahí la fase preparatoria es como los cimientos de una casa. Si la investigación no es sólida, todo se puede caer. Esta etapa es crucial porque tiene como finalidad ver si hay suficiente tela que cortar para acusar a alguien. De hecho, las reglas de esto están en los artículos 262 al 304 del Código Orgánico Procesal Penal. Ahí nos establece que el Ministerio Público es quien lleva la batuta en la investigación, con el apoyo de los organismos auxiliares de investigación, llámese Policía, Guardia Nacional, CICPC, y por lo tanto se rigen por los principios de oficio, concentrada, inmediata y con la menor intervención posible. Además, el artículo 265 del Código Orgánico Procesal Penal nos explica qué puede hacer el fiscal para investigar, mientras que el artículo 285 del Código Orgánico Procesal Penal nos señala que la investigación arranca, inicia por una denuncia, una querella de oficio o cuando capturan, agarran a alguien con las manos en la masa. Al final, el artículo 296 del Código Orgánico Procesal Penal nos aclara que esta fase puede terminar con una acusación o un sobreseimiento, que es como un cierre definitivo del caso, o en su defecto un archivo fiscal, que es cuando el fiscal cierra el caso, pero se puede reabrir. Entonces, podemos reflexionar la pregunta siguiente: ¿quién dirige la investigación en esta primera fase, como nos lo establece el Código Orgánico Procesal Penal? Bueno, la respuesta es simple y llanamente, es el Ministerio Público. Ahora bien, los recursos son las herramientas que tienen las partes, los abogados, para reclamar y arreglar las decisiones que salen de una investigación o que se obtienen de esa investigación. Para proteger los derechos de las personas, las partes, los ciudadanos, en esta fase existen unos recursos específicos. Por un lado tenemos el recurso de revisión ante el juez de control, el cual los usa contra el archivo fiscal, tal como lo establece el artículo 297 del Código Orgánico Procesal Penal. Por otro lado, si el juez de control decide sobreseer el caso,
es decir, cerrarlo definitivamente, podemos interponer un recurso de apelación ante la Corte de Apelaciones de acuerdo a lo establecido y señalado por el artículo 439 y siguiente del Código Orgánico Procesal Penal. Así que, amigas y amigos, doctores en Derecho, abogados litigantes, estudiantes universitarios, para que quede un poquito claro, ¿qué recursos podemos introducir si se archiva un caso en la fase preparatoria? Bueno, la respuesta es lo que acabamos de mencionar, el recurso de revisión. Contra el archivo fiscal que acabamos de mencionar, se tiene 5 días hábiles desde que le avisan a la víctima, tal como lo establece el artículo 297 del Código Orgánico Procesal Penal. Igual manera, para el recurso de apelación contra un sobreseimiento, tenemos 5 días hábiles desde que se notifican las decisiones, según el artículo 440 del Código Orgánico Procesal Penal. En este sentido, podemos recordar entonces cuántos días tenemos para apelar un sobreseimiento de la fase preparatoria. Como lo acabamos de mencionar, son 5 días hábiles. Pero ojo, hay errores a ese recurso. Por ejemplo, una falla común es no cumplir con los requisitos del recurso o no mencionar los vicios que hay. Me recuerdo de un caso que hubo de un recurso de revisión, tal como le indica el artículo 297 del Código Orgánico Procesal Penal. El abogado no estaba de acuerdo. Su recurso, al no tener argumentos ni pruebas, lo declararon inadmisible conforme al artículo 441, ordinal 3 del Código Orgánico Procesal Penal. ¿Por qué? Porque hay que fundamentar bien la apelación en ese recurso. En otra ocasión, la víctima de un delito fue notificada de un archivo fiscal, un ejemplo, el 10 de junio, y el plazo son de 5 días, como hemos hablado. 5 días hábiles, tal como lo establece el artículo 297 del Código Orgánico Procesal Penal. El defensor, por despistado, lo introdujo el 18 de junio, resultando extemporáneo y inadmisible. De igual manera, vimos un caso de una persona que no estaba formalmente como víctima, según el artículo 427 del Código Orgánico Procesal Penal. Y esta persona intentó apelar a un sobreseimiento. Se lo declararon inadmisible por no tener derecho a hacerlo. Es una trampa. Y otra trampa que he visto cuando no le han notificado bien el archivo fiscal, según el artículo 297 del Código Orgánico Procesal Penal, o la notificación es medio confusa o mañosa. Ejemplo, la mandan a una dirección vieja, impidiendo que interponga el recurso a tiempo. Ahí su derecho se pierde, aunque no sea su culpa. Por otro lado, al apelar un sobreseimiento, como lo establece el artículo 300 y 304 del Código Orgánico Procesal Penal, hay otro ejemplo. Una defensa solo dijo que la decisión era injusta, sin explicar si había violado o si las pruebas se valoraron mal. La Corte de Apelaciones, por supuesto, de acuerdo al artículo 441, ordinal 3 del Código Orgánico Procesal Penal, lo declaró inadmisible. Entonces, para ponernos claro, ¿qué sucede si introduce un recurso fuera de un tiempo? Te lo declaran extemporáneo o inadmisible, que fue lo que sucedió en los ejemplos que les he mencionado anteriormente. Reflexionando sobre esta fase, una correcta actuación en la fase preparatoria es esencial, es fundamental, es imperativa, ya que esta sienta las bases para un proceso justo. En esta etapa es la base de todo el proceso, amigas y amigos, doctores en Derecho, abogados litigantes, estudiantes universitarios. La dirección del Ministerio Público, si bien busca objetividad, a menudo enfrenta cuestionamientos
sobre su independencia. La colaboración de los organismos auxiliares de justicia debe garantizar el respeto a los derechos y la cadena de custodia. Por lo tanto, los recursos existentes buscan asegurar el control judicial y prevenir la impunidad o persecución injusta, aunque su efectividad depende mucho de la voluntad del juez y lo creativo que esté en las partes. Los plazos estrictos hacen que todo sea rápido, pero si las personas no es diligente o no tiene un buen defensor, puede quedar indefenso. Al final, litigar en esta fase requiere conocer bien el Código Orgánico Procesal Penal, de arriba hacia abajo, y prestar atención a cada detalle, ya que un error o un despiste puede hacer que pierda la oportunidad de reclamar el derecho que está ventilando. Así que podemos pensar, ¿qué riesgo puede generar la inobservancia de los lazos perentorios en el proceso penal? Es lo que venimos tratando. La respuesta es la preclusión del derecho a recurrir y la posible indefensión. En otras palabras, que quede indefenso. Transitando a la siguiente etapa, que es la fase intermedia, es como un colador, un filtro importantísimo para depurar el proceso y observar si el caso de verdad tiene que ir a juicio o no tiene que ir a juicio oral. Los artículos 305 al 314 del Código Orgánico Procesal Penal son los que rigen la audiencia preliminar, donde el juez de control revisa la acusación, los elementos de convicción y las posibles excepciones. En concreto, el artículo 309 del Código Orgánico Procesal Penal detalla que en esta audiencia el juez decide sobre las excepciones posibles, los errores de procedimiento, si acepta o rechaza la acusación, si sobresee el caso o si lo manda a juicio. Y para rematar, el artículo 312 del Código Orgánico Procesal Penal dice que el juez decide si hay argumentos sólidos para pasar a la fase de juicio oral. Entonces, reflexionando, ¿cuál es el objetivo principal de la audiencia preliminar entonces, en la fase intermedia? Bueno, el objetivo es evaluar la acusación y decidir si hay mérito para ir a juicio. En esta fase intermedia, el recurso de apelación te permite revisar lo que decide el juez. Específicamente, claro está, el juez de control, antes de ir a juicio. El recurso principal aquí es el recurso de apelación ante la Corte de Apelaciones. Se pueden usar contra las decisiones del juez de control que acepta o rechaza una acusación, siempre y cuando el rechazo signifique que el caso se sobresee o que el hecho pierde importancia legal. También lo podemos usar contra las decisiones sobre las excepciones, siempre que sean definitivas, como un sobreseimiento o contra el auto de sobreseimiento dictado en esa fase de acuerdo a lo que nos señala el artículo 439 y siguiente del Código Orgánico Procesal Penal. Por lo tanto, amigas y amigos, abogados litigantes, doctores en Derecho, personas interesadas en la justicia y estudiantes universitarios, ¿qué tipo de decisiones el juez de control pueden ser apeladas en esa fase intermedia? Bueno, como lo acabamos de ver, las que admiten o rechazan la acusación, resuelven excepciones de forma definitiva o cierran el caso. Por ello,
lo más veloz o rápido de los lapsos nos obliga a reaccionar de una vez y con precisión. Para este recurso se tiene establecido 5 días. Estos 5 días son hábiles desde que notifican de la decisión, tal como lo indica el artículo 440 del Código Orgánico Procesal Penal. Por consiguiente, que no queden dudas. ¿Cuántos días para apelar una decisión del juez de control está establecido en la fase intermedia? Lo acabamos de señalar. La respuesta son 5 días hábiles. Pero ojo, aunque es súper importante una buena explicación y claridad en lo que pides para que te acepten los recursos. Introducir el recurso en la fase intermedia también tiene sus trampas. Recuerdo un caso donde después de que el juez de control dictó ese auto de sobreseimiento, tal como lo indica el artículo 300 del Código Orgánico Procesal Penal, el fiscal apeló, de acuerdo al artículo 439 del Código Orgánico Procesal Penal, porque ese es su derecho, solo diciendo que la investigación no había terminado sin decir qué faltaba de la investigación. La Corte de Apelaciones le declaró el recurso sin lugar o inadmisible por falta de fundamento, tal como lo establece el artículo 441, ordinal 3 del Código Orgánico Procesal Penal. En otra ocasión se presentó un caso donde la defensa apeló la admisión de la acusación según el artículo 313 del Código Orgánico Procesal Penal, solicitando solamente que se hiciera justicia sin aclarar si quería que la anularan o la devolvieran, o sea, la echaran para atrás. Esa ambigüedad hizo que el recurso fuera inadmisible conforme al artículo 441, ordinal 3 del Código Orgánico Procesal Penal. Igualmente, hemos visto reclamos sin bases legales, como cuando el Ministerio Público apeló una sección que se declaró con lugar, tal como lo indica el artículo 29, 305 y 309 del Código Orgánico Procesal Penal, y lo fundamentó en su interpretación personal, que no encajaba con lo que está tipificado en la ley, lo que llevó a que su apelación fuera sin lugar. Existe la sutil trampa de la adhesión que me ocurrió cuando la Fiscalía apeló la admisión de la acusación por no admitírsele una prueba clave, tal como lo indica el artículo 313 del Código Orgánico Procesal Penal. La víctima, pensando que el fiscal iba a revisar todo, incluso lo que no le convenía, se unió a la apelación, metiéndose en un tremendo lío. Finalmente, en una audiencia preliminar, el juez de control no dijo en ningún momento nada sobre una queja de la defensa por una prueba ilegal, como nos lo señala el artículo 181 del Código Orgánico Procesal Penal. Y la defensa no pidió que quedara claro en el acta, según el artículo 325 del Código Orgánico Procesal Penal. Cuando intentaron alegar esto en una apelación posteriormente, la Corte de Apelaciones no pudo hacer nada conforme al artículo 441, ordinal 1 del Código Orgánico Procesal Penal. Así que la pregunta cabe es esta: ¿por qué es importante que quede todo anotado en el acta de la audiencia preliminar sobre las objeciones y lo que el juez de control no hizo? Esto es
para poder reclamar esos problemas en un recurso de apelaciones más adelante. En retrospectiva, la fase intermedia es un pilar fundamental para que el juicio sea justo, porque necesitamos que exista un control riguroso y tener buena estrategia. La audiencia preliminar es como un filtro muy importante. Por consiguiente, el recurso de apelación en esta etapa es de vital importancia para que los jueces controlen las decisiones. Los plazos cortos para apelar nos exigen reaccionar rápido, ya que si uno se tarda, puedes perder la oportunidad de procesar clave. En resumen, amigas y amigos, la complejidad de esta audiencia y las decisiones del juez de control requieren conocer mucho de las leyes y tener una estrategia de litigación bien pensada, dado que los errores, ya sean de forma o de fondo, pueden ser decisivos en esta audiencia. Por lo tanto, ¿cuál será la principal consecuencia de los errores en esta fase intermedia? Los principales errores que lo venimos enunciando es que pueden ser fatales para poder introducir los recursos posteriores. Una vez que nosotros superamos las etapas previas, venimos con el juicio oral y público. Es como el escenario principal de la verdad, donde hablar y ver las cosas en el momento es clave para la decisión. Este es el corazón del proceso penal, donde se presentan las pruebas y se decide si alguien es culpable o inocente. Los artículos 315 al 345 del Código Orgánico Procesal Penal explican cómo se hace con los principios como la oralidad, es decir, todo hablado, inmediatez, es decir, directo, concentración, publicidad y contradicción. Así, en este ambiente, el artículo 331 del Código Orgánico Procesal Penal nos señala que las pruebas se presentan en el debate para que exista inmediatez y contradicción. Y para cerrar, el artículo 345 del Código Orgánico Procesal Penal nos señala que el juez o los jueces dictan sentencia, ya sea absolutoria o condenatoria. Por lo tanto, pensemos cuáles son los principios más importantes del juicio oral y público según el Código Orgánico Procesal Penal. Tenemos la oralidad, la inmediatez, la concentración, la publicidad y por último la contradicción. Para impugnar las decisiones en esta fase, los recursos son nuestra última oportunidad para revisar la sentencia y que exista uniformidad en la ley. Tenemos dos recursos principales. El primero, el recurso de apelación de sentencia ante la Corte de Apelaciones, el cual se usa contra la sentencia definitiva que dicta el Tribunal de Juicio, de acuerdo con los artículos 439 y siguiente del Código Orgánico Procesal Penal. Seguido de esto, tenemos el recurso de casación ante el Tribunal Supremo de Justicia, en la Sala de Casación Penal. Este se puede introducir allí contra la sentencia de la Corte de Apelaciones, conforme a los artículos 451 y siguiente del Código Orgánico Procesal Penal.
Así que, pensando en lo que estamos comentando, ¿qué recursos introducimos contra la sentencia final que dicta el Tribunal de Juicio? Bueno, el recurso de apelaciones de sentencia. En lo que respecta a los lapsos, en esta fase, aunque son más largos, ser preciso es demasiado importante para una defensa efectiva. El recurso de apelación de sentencia lo debemos introducir dentro de los 10 días hábiles siguientes a que se publique el texto completo de la sentencia, tal como lo señala el artículo 440 del Código Orgánico Procesal Penal. Mientras, ¿qué podemos hacer? Para el recurso de casación tenemos un plazo de 15 días hábiles desde que notifican la sentencia de la Corte de Apelaciones, según el artículo 454 del Código Orgánico Procesal Penal. En este sentido, pudiéramos pensar, ¿cuál es el plazo para introducir un recurso de casación? Como lo hemos venido diciendo, los 15 días hábiles. Pero cuidado, colegas, amigas y amigos, estudiantes universitarios, a pesar de lo importante de esta fase, la técnica para casar y la precisión al argumentar son indispensables para que acepten los recursos. Introducir un recurso en el juicio oral y la casación está lleno de errores. El recurso de apelaciones de sentencia, recuerdo yo, en una oportunidad, después de una condena, de acuerdo con el artículo 345 del Código Orgánico Procesal Penal, se apeló conforme al artículo 439 del Código Orgánico Procesal Penal, solo argumentando que la sentencia era mala, sin detallar si hubo una mala valoración de las pruebas, tal como nos lo establece el artículo 443 del Código Orgánico Procesal Penal. Ordinal 2. Una ley que no se aplicó bien, según el artículo 443 del Código Orgánico Procesal Penal en su ordinal 4, o un error de procedimiento, tal como nos lo indica el artículo 443 del Código Orgánico Procesal Penal en ordinal 1, son elementos clave. La Corte de Apelaciones lo declaró inadmisible conforme a lo señalado en el artículo 441, ordinal 3 del Código Orgánico Procesal Penal. También llegué a ver un caso donde un recurso se introdujo sin la firma del abogado, tal como lo indica el artículo 440 del Código Orgánico Procesal Penal, y por ello no lo aceptaron. Un error grave que también llegué a ver se dio cuando en el juicio oral una parte reclamó por una prueba ilegal, tal como lo indica el artículo 181 del Código Orgánico Procesal Penal, y el juez no indicó nada. Si el abogado no hubiera pedido que se dejara constancia de la objeción en el acta de debate según el artículo 325 del Código Orgánico Procesal Penal, habría sido imposible reclamar ese error en una apelación después, conforme a lo que nos señala el artículo 441, ordinal 1. En cuanto a los errores de juzgamiento, o sea, vicios, también recuerdo de un caso donde el tribunal condenó basándose solo en un testimonio que se contradecía y sin nada más que lo apoyara, lo que viola las reglas de la sana crítica, tal como lo indica el artículo 22 del Código Orgánico Procesal Penal y el 346 del Código Orgánico Procesal Penal, o misma norma adjetiva. La defensa tuvo que argumentar con lupa en la apelación
como nos lo señala el artículo 443, ordinal 2 del Código Orgánico Procesal Penal. ¿Cómo se violaron estas reglas? Además, también he observado mucho trampas al momento de leer la sentencia, tal como lo indica el artículo 347 del Código Orgánico Procesal Penal, como notificaciones incompletas que le quitan tiempo para preparar el recurso de apelación, que son de 10 días hábiles, conforme al artículo 440 del Código Orgánico Procesal Penal, como lo hemos señalado. Por otra parte, amigas y amigos, estudiantes universitarios, abogados litigantes, doctores en Derecho y personas interesadas en Derecho, cuando se trata del recurso de casación, no tener la técnica adecuada es la razón principal para que no te la acepten. Observé un caso donde un colega, al casar, de acuerdo con el artículo 451 del Código Orgánico Procesal Penal, no colocó la denuncia clara de infracción de la ley, tal como lo indica el artículo 455 del Código Orgánico Procesal Penal, sino que solicitó que volvieran a valorar las pruebas. Su recurso, obviamente, fue declarado inadmisible. Otro error que también he observado mucho es confundir la casación con una tercera instancia. Un abogado argumentó una vez que los hechos y las pruebas se valoraron mal. Su recurso fue declarado sin lugar según el artículo 457 del Código Orgánico Procesal Penal, porque la casación no revisa hechos, solo errores de derecho. Además, si denuncias un error formal, como nos lo señala o indica el artículo 453 del Código Orgánico Procesal Penal, ordinal 1, como la falta de motivación, por ejemplo, pero no demuestras cómo eso afectó la condena, el recurso tiene una debilidad. Otro caso que sucedió una vez, donde pasó esto, y el recurso fue declarado sin lugar. Asimismo, tenemos otro punto ahí tendiente, que es la trampa del auto de admisión, que puede darse falsa esperanza. El Tribunal Supremo de Justicia puede aceptar un recurso de casación conforme al artículo 456 del Código Orgánico Procesal Penal, pero después de declararlo sin lugar porque no cumpliste con la técnica de casación. Por consiguiente, vamos a reflexionar sobre esto. ¿Cuál es la razón principal para que no acepten un recurso de casación? La razón principal es no usar la técnica de casación, es decir, no formular denuncias concretas de infracción de ley, que de eso es que se encarga casación. Al reflexionar sobre el juicio oral y público, que es la fase siguiente, esta fase es la cumbre del proceso, donde se necesita ser un maestro en leyes para defenderse bien y buscar la justicia. Esta fase es el reflejo de un proceso penal democrático, que todo se ha hablado y al momento es clave para valorar las pruebas, mientras que la publicidad asegura la transparencia. Los recursos de apelación y de casación son controles cruciales. Los laxos, al ser estrictos, exigen diligencia, ya que preparar estos recursos es un trabajo minucioso, de hormiguita, trabajo detallado. En pocas palabras, introducir un recurso en esta fase requiere mucha técnica, buenos argumentos y ser proactivo en el juicio para dejar constancia de cualquier error.
En este contexto, vamos a pensar qué habilidad es fundamental para introducir un recurso en la fase de juicio y casación. Esa habilidad que se requiere es técnica, argumentación y síntesis. Finalmente, la fase de ejecución garantiza que el condenado se reintegre a la sociedad y que se le respeten sus derechos. Aquí es donde se hace realidad la pena que colocó la sentencia. Los artículos 470 al 488 del Código Orgánico Procesal Penal regulan estas etapas, que la supervisa el juez de ejecución. Este juez debe velar por los derechos del penado, los beneficios como el trabajo o el estudio para reducir la condena y controlar que la ejecución sea justa. Así nos lo señala el artículo 479 del Código Orgánico Procesal Penal, donde detalla lo que hace un juez de ejecución, como es controlar el cumplimiento de las penas, resuelve solicitudes de beneficio y garantía de los derechos del condenado. De esta forma, pensamos entonces, ¿cuál es el objetivo principal de la fase de ejecución? Esta fase se encarga de aplicar las penas que ya están firmes en una sentencia. Para las decisiones emanadas de esta fase, el recurso de apelación puede servirnos para asegurar que la pena se cumpla como establece la ley. El recurso que tenemos aquí es el recurso de apelación ante la Corte de Apelaciones y procede contra las decisiones del juez de ejecución que tratan sobre cómo avanza o retrocede el cumplimiento de la pena que está establecida, sobre los beneficios de los acuerdos, como nos lo señala el artículo 439 y siguiente del Código Orgánico Procesal Penal. Por consiguiente, reflexionamos cuáles son las decisiones del juez de ejecución que se pueden apelar. Bueno, las decisiones que se pueden apelar es las que deciden sobre cómo se cumple la pena, si avanza o no, o sobre los beneficios. El plazo para interponer este recurso es de 5 días hábiles a partir de la notificación de la decisión, tal como lo indica el artículo 440 del Código Orgánico Procesal Penal. Y la diligencia en los lapsos es fundamental para no perder la oportunidad en la fase de ejecución. Así que pensemos, ¿cuántos días tenemos para apelar una decisión del juez de ejecución? Como lo hemos señalado, tenemos 5 días hábiles. Sin embargo, la falta de prueba y no estar bien informado son a veces obstáculos que impiden acceder a este beneficio. En esta fase también existen errores, no se crean. Recuerdo de un penado que pidió la libertad condicional, tal como lo indica el artículo 480 del Código Orgánico Procesal Penal, sin recabar constancia de buena conducta, ni los certificados de los cursos que realizó, lo que estudió. Su beneficio fue negado por no haber demostrado los requisitos, lo que dejó sin fuerza cualquier apelación. Asimismo, también fui testigo de un caso donde la defensa apeló que se negara
un régimen abierto, tal como lo indica el artículo 484 del Código Orgánico Procesal Penal, sin recabar y ajustar cómputos o certificados que desvirtuaran la decisión. Este recurso fue sin lugar por la insuficiencia de argumentos y pruebas. Como también he observado cómo hay autoridades que retrasan injustificadamente el envío del informe que pide el juez de ejecución, obstaculizando las decisiones y el beneficio que otorga el juez. Como por ejemplo, la redención de la pena por el trabajo, tal como lo indica el artículo 476 del Código Orgánico Procesal Penal. Estas demoras son una trampa burocrática. Asimismo, una situación que se da mucho sobre las trampas en la información al penado, cuando te avisan de una decisión que te niega un beneficio de forma incompleta o de palabras, sin explicarte que tiene 5 días hábiles, tal como lo indica el artículo 440 del Código Orgánico Procesal Penal. Estos 5 días los tenemos habilitados para apelar. Esto hace que muchos penados no reclamen a tiempo por no saber, perdiendo su derecho. Quedan en un estado de indefensión, se violan sus garantías. Así que podemos también pensar, ¿qué puede ocurrir si un penado solicita un beneficio sin la debida acreditación de los requisitos? La respuesta es que el juez de ejecución va a negar este beneficio. Para concluir, la asistencia legal en la fase de ejecución es tan crucial que en las fases anteriores, para que el condenado tenga sus derechos y que sean garantizados este derecho. Esta fase es fundamental para que el penado se rehabilite y que se le respeten sus derechos mientras cumple con la condena. Poder apelar las decisiones permite un control sobre el cumplimiento de la pena y asegura que los derechos del condenado se respeten y los beneficios se den cuando corresponda. Los plazos cortos en esta fase exigen que el abogado o el penado actúe rápido para no perder oportunidades. La burocracia afecta de manera directa estos recursos, lo cual genera negligencia y puede impedir que acceda a beneficios y a una pena digna. En el caso del hombre trabajador que habíamos mencionado, la defensa logró en la fase intermedia que el juez de control echara para atrás una de las pruebas de la Fiscalía por ilicitud, tal como lo indica el artículo 181 del Código Orgánico Procesal Penal, lo cual representa un vicio de no haberse detectado a tiempo y dejado constancia en el acta, tal como lo indica el artículo 325 del Código Orgánico Procesal Penal, lo habría llevado a un juicio injusto. Esto demostró que la fase intermedia es un verdadero filtro. Finalmente, en la fase de juicio oral y público, a pesar de la condena, la defensa, aplicando una impecable técnica de casación, logró un recurso de casación exitoso de acuerdo con el artículo 451 y siguiente del Código Orgánico Procesal Penal, demostrando que la sentencia de la Corte de Apelaciones tenía un error de derecho sustantivo, al valorar mal una prueba, tal como lo indica el artículo 443, ordinal 4 del Código Orgánico Procesal Penal.
El señor padre de familia, tras años de proceso, llegó a la fase de ejecución. Ahí, gracias a que tuvo asistencia legal constante y presentó los requisitos bien detallados, tal como lo indica el artículo 480 del Código Orgánico Procesal Penal, él pudo optar por un beneficio de cumplimiento de pena que le permitió regresar con su familia. Esta historia real subraya que el proceso penal no es una línea recta, sino un enredo de fases que se conectan unas con las otras, donde ser diligente, conocer a fondo el Código Orgánico Procesal Penal y usar los recursos a tiempo son la clave para que exista equidad y justicia. Bueno, amigas y amigos, esto ha sido todo por hoy. Se despide usted de su abogado Leonardo Velázquez. Hasta una nueva oportunidad. Muchas gracias.